Lo que vemos cambia lo que sabemos, lo que conocemos cambia lo que vemos. Piaget. Buenos días, queridos compañeros, buenos días, querida docente, que nos están escuchando y nos están visualizando el día de hoy. Mi nombre es Nayeli Huaypa y junto con mis compañeros Carlos, Damián, Karen, Lisbeth y Fabiola, les queremos demostrar cómo ha sido el cambio de la educación en las diferentes épocas. Pues la historia de la educación en el Ecuador está basada en 6 fases, las cuales son la educación en la época precolombiana. ¿Cómo se dio el proceso en esta época? Pues se dio con la creación de la primera escuela, fundada por el sexto soberano del imperio, llamado Inca Roca. ¿Quiénes estaban a cargo de la educación en esta época? Pues en el caso de los hombres, se hacían cargo los amautas, o también llamados sabios. Y en el caso de las mujeres, las mamacunas. Pero ¿quiénes podían acceder a la educación en esta época? En el caso de los hombres, los únicos que podían entrar eran la nobleza inca, pero con una edad aproximada de 13 a 19 años. Y en el caso de las mujeres, accedían únicamente las mujeres bellas y sobre todo vírgenes, de una edad aproximada de 8 años. Las mujeres en esta época priorizaban mediante servicios religiosos, en los cuales eran preparadas para el culto solar, pues consagraban su vida a lo que es el servicio religioso, en las que pasaban a ser conocidas como vírgenes del sol. Sin embargo, si no accedían a esto, llegaban a su pueblo de nueva manera para casarse con los nobles. Dentro del ámbito de las materias, las únicas que priorizaban en ese tiempo era historia, religión, lengua e historia del imperio. ¿Pero qué métodos enseñaban en esos tiempos? Pues al ser una civilización más primitiva, usaban los métodos memoristas. Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre la educación en la época colonial. Vamos. Por medio del patronato real, el papado comisionó a los reyes católicos la evangelización de los indígenas. El objetivo principal de la educación era mantener el privilegio de las clases dominantes, conformadas por los españoles y criollos, pero también pretendían catequizar a los indígenas. De lo expuesto, se desprende que, aparte de la religión, la escolaridad colonial se reducía al aprendizaje de la lectura, la escritura y, en mejor de los casos, las 4 operaciones fundamentales de la aritmética. La educación de las mujeres era todavía más restringida. Se consideraba peligroso y contrario a las buenas costumbres que las niñas supieran escribir, y por eso, tan solo las pocas que disfrutaban de este privilegio aprendían apenas a leer caracteres impresos. El porcentaje de mujeres analfabetas sobrepasaba el 98%, incluidas blancas y mestizas. En 1570, el virrey Don Francisco de Toledo dispuso la política de reducciones. Esto quiere decir, ordenó que los indios se congreguen en pueblos mayores y en barrios urbanos, donde españoles y mestizos tenían prohibido establecer morada. Para la evangelización en estos espacios indígenas, se instituyeron las llamadas doctrinas, atendidas por los curas doctrineros. Esta enseñanza radica en el estudio de los mandamientos y la memorización de los principales rezos del cristianismo. ¿Sabías que los padres franciscanos son los creadores de la primera escuela en Quito, llamada San Andrés en 1553? En este colegio se acogía a criollos, mestizos, indígenas, huérfanos y pobres. Pero a los pocos años lo cerraron porque la corona se negaba a entregar recursos para su educación. La educación durante la etapa republicana del siglo XIX, el sistema lancasteriano. A lo largo de la historia, la forma de dar clases ha cambiado mucho desde la organización con la que impartían hasta la forma en que se ve a los maestros. Una de las primeras escuelas fue la Escuela Lancasteriana, creada en 1822, donde 5 hombres provenientes de la Ciudad de México fundaron una asociación filantrópica con el fin de promover la educación primaria, donde entran las clases pobres. Llamaron a su organización Compañía Lancasteriana, en honor de Joseph Lancaster, personaje inglés, y había popularizado a principios del siglo. Es una nueva técnica pedagógica por la cual los alumnos avanzaban y enseñaban a sus compañeros con el método llamado sistema de enseñanza mutua o sistema de Lancaster.
ya se difundió con rapidez. La fama de la enseñanza y el prestigio de los miembros de la Asociación Lancasteriana de 20 años después de su fundación, en 1842, el gobierno nacional entregó a la Compañía Lancasteriana la primaria de toda la República Mexicana, trayendo consigo las siguientes características. El maestro podía enseñar de hasta 200 hasta 1000 alumnos, con los que bajaba el costo de la educación. 2. Los alumnos eran divididos en pequeños grupos de 10 del grupo que recibía la instrucción de un monitor o instructor, que era un niño de más edad, con más capacidad previamente preparado por el director de la escuela. Como tercera característica, las asignaturas que se impartían eran la escritura, lectura, aritmética y además se enseñaba la doctrina cristiana. Como cuarta característica, la entrada del niño a la escuela hasta su salida por la tarde, sus actividades estaban controladas por una serie de requisitos de órdenes, premios y castigos. Como quinta característica, en las escuelas era común que las ventanas estuvieran rotas. Como sexta característica, en las paredes había un santo Cristo de madera. En el cuarto, que se suspendían grandes carteles por la enseñanza de la lectura y la aritmética. Sin embargo, este tipo de enseñanzas ha cambiado con el transcurso del tiempo. Educación en el siglo XX. Empezó en 1905 con Eloy Alfaro. La enseñanza fue uno de los propósitos liberales principales. Estaban a cargo los laicos, el presidente, arzobispo Federico González Suárez. Podrían acceder a la educación hombres y mujeres, pero las personas indígenas todavía no podían acceder de manera libre. Priorizaban mediante el servicio religioso, ya que las escuelas y colegios impartían la religión católica. Las asignaturas más importantes eran de ciencias sociales, ciencias naturales y la religión como materia. Los métodos que utilizaban era el método memorista y también el método intuitivo, propio del sistema pestalozziano. Hablemos un poco sobre la Escuela Nueva. Tiene su origen entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como crítica a la escuela tradicional, y gracias a profundos cambios socioeconómicos y la aparición de nuevas ideas filosóficas y psicológicas, tales como las corrientes empiristas, positivistas, pragmatistas, se concretan en las ciencias. Su método educativo basa que el alumno tenga experiencias directas, que plantee un problema auténtico, que estimule su pensamiento, que posea información y haga observaciones. Se encontraban a cargo los docentes. La educación básicamente tuvo una nueva reestructura, su renovación metodológica, y consistía en muchos de los puntos, donde el alumno adopta una posición activa frente al aprendizaje. La pedagogía, el descubrimiento o el redescubrimiento. También la educación debe basarse en el interés del alumno. El sistema educativo debe ser flexible. Se enfatiza la enseñanza socializada como complemento a la individualizada y la necesidad de globalizar los contenidos. También cumple un papel fundamental el rol del docente tanto como el rol del estudiante, conocido así como el paidocentrismo. El paidocentrismo hace referencia a que el estudiante hace énfasis en su propio conocimiento. El rol del docente en este aspecto dirige el aprendizaje y responde preguntas cuando el alumno lo necesita. Propicia el medio que estimule la respuesta necesaria. En sí, el rol del estudiante tiene un papel activo, se prepara para vivir en su medio social, vive experiencias directas, trabaja en grupo de forma cooperativa y participa en la elaboración del trabajo. De esta manera, también se abre paso a una educación tanto como niños y niñas, sin importar su cultura o sus costumbres, tienen libre acceso a la educación. Dentro de las asignaturas priorizadas, tenemos en cuenta que aquellas nos ayudarán o permitirán al estudiante
a resolver problemas que se les presenten en la vida cotidiana. Podríamos dar como un ejemplo claro que el papel de la experiencia del individuo se apoya en el interés del niño. Se propicia la democracia y participación del niño en colectivo. Aprender dentro de un contenido o un bloque en correspondencia con sus necesidades e intereses del niño. Así que es una de las estrategias y de las ideas más claras que podríamos dar sobre la escuela nueva. ¿Cómo es la educación actualmente? Podríamos señalar que la educación actual constituye la transmisión de conocimientos a través de un enseñante para cada grupo de individuos que son los aprendientes, siendo estos últimos los individuos inteligentes y que cuentan con capacidades diversas, no solo para adquirir conocimientos, sino también para experimentar los conocimientos que se están aprendiendo. La educación actual se basa en el método científico, ya que se busca que los alumnos aprendan no solo a pensar, sino también a actuar, predecir y resolver, tener pensamiento crítico, para lo cual es básico el trabajo en equipo, para intercambiar ideas, fomentar la cooperación. ¿Quiénes están a cargo de la educación actual? Regularmente la educación pública queda a cargo del gobierno, quien llega a proporcionar la planta física y docente hasta materiales didácticos para la realización de los estudios, y por tal motivo generalmente existen entidades de la administración pública, como por ejemplo el Ministerio de Educación, que en este caso está encargado de organizar y controlar los servicios educativos de cada país. ¿Quiénes acceden a la educación? Un rasgo característico de nuestro sistema educativo es el referente a las desigualdades entre las áreas urbanas y rurales, siendo estas últimas las que poseen mayores deficiencias del servicio ofrecido. En términos generales, puede decirse que en América Latina existe una gran polarización en lo que conviven porciones de analfabetismo con sectores sociales que han incrementado significativamente su nivel educativo en las últimas décadas. Entre 1980 y 1990, a pesar de la reducción de gastos de educación producida como consecuencia de la crisis económica que afecta a nuestro país, la tasa de escolarización en general se incrementó de modo notable, alcanzando en la actualidad un 63.3% para la población femenina y a un 64.6% para la educación masculina, teniendo en cuenta que los datos de escolarización de 1980, que son entre 57.7% y 59.8% para mujeres y varones respectivamente, puede observarse que proporcionalmente la participación de las mujeres creció más que la de los varones. En la educación actual se priorizan las siguientes asignaturas: ciencias naturales, ciencias sociales, lengua y literatura, matemáticas, lengua extranjera, educación física, educación cultural y artística, y se ha planteado las siguientes asignaturas, por ejemplo, apreciación musical, corrientes filosóficas, investigación de ciencias y tecnologías, lengua quichua, redacción creativa y algunas más. Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir de cómo ha sido el cambio de la educación dentro de lo que es la época precolombina a cómo es la educación hoy en día, queremos hacer un énfasis en lo siguiente. La historia de la educación permite a las nuevas generaciones mostrar cómo se configuró lo que hoy entendemos como lo educativo y lo pedagógico. Muestra la historia y el compromiso de los maestros con su nación. A partir de la historia de la educación, los futuros docentes podemos desarrollar una visión histórico-cultural de los hechos a los que nos vamos a enfrentar, desarrollando un pensamiento crítico sobre la realidad social y educativa, identificando, apropiando y desarrollando los conocimientos propios. A partir de este estudio basado en la educación a través de los años, mediante un podcast, pudimos conocer el origen de cada uno de los hechos históricos, entendiendo que la educación está presente en la vida del hombre desde su existencia. Y también es de vital importancia para nosotros como futuros educadores analizar, comprender y reconocer las necesidades de cada sociedad para un fin educativo, que este sería mejorar la educación para las y los estudiantes de nuestro país. Así que de esta manera terminamos la exposición con conocimientos y amor. Espero puedan sacarle mayor provecho a esta información. Muchas gracias por toda la atención.